Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes les agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir las entrevistas que venimos realizando. La del día de hoy es muy interesante porque vamos a estar hablando de un tema de actualidad. Recuerden que estos temas de negocios están realmente relacionados e íntimamente relacionados con el tema de la sustentabilidad, debido a que pues son las principales tendencias y las nuevas tendencias que se vienen hacia futuro en el mundo de los negocios y en el mundo del comercio. En este tenor, el día de hoy estaríamos hablando precisamente de la importancia del marketing digital como un modelo de adaptación al mundo del e-commerce, en donde ya nos estará hablando nuestro especialista, tiene sus procesos y tiene evidentemente su grado de especialidad y evidentemente su grado de complejidad. Para hablar del tema, el día de hoy nos acompaña Juan Fernando Vélez, que es Country Manager de Black Sheep México. Juan Fernando tiene una gran trayectoria en el desarrollo de negocios digitales y el día de hoy nuevamente lo tenemos con nosotros. Juan Fernando, te damos las gracias. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Ismael, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto acompañarlos. Al contrario, Juan Fernando, el gusto es nuestro. Y bueno, pues vamos comenzando en el tema y me gustaría que nos platicaras, Juan Fernando. eh, Esta es una pregunta que seguramente muchas de las audiencias se la hacen o les ronda de pronto por la mente, sobre todo aquellos que tienen un negocio o están pensando abrir un negocio, vamos a decir de manera tradicional, es decir, un local en donde la parte digital todavía no es su prioridad. Pero la pregunta concreta ¿es lo mismo el marketing digital que el marketing al que generalmente entendemos y estábamos acostumbrados antes de la era digital? ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, desde el punto de vista conceptual, es el mismo. Digamos que la finalidad efectivamente es la misma. Lo que queremos llegar con el marketing, entendiendo y estudiando precisamente cuál es el segmento, cuáles son las personas, cuál es el canal o la plaza a través de la cual comercializamos, cuál es el producto, cuál es la promoción, ¿sí? Desde el punto de vista de metodología o de fundamento, es exactamente lo mismo. Es el objetivo no cambia. Lo que sí cambia es el uso de las tecnologías para poder lograr ese objetivo. Y son las tecnologías o estas tecnologías que han ido evolucionando las que de alguna u otra forma también van refinando la manera en cómo se van haciendo las cosas desde el punto de vista digital. Entonces, sí, porque incluso este ejemplo que hablábamos de una persona, un empresario que esté pensando, un emprendedor en iniciar su negocio físicamente desde el punto de vista offline, sin hacer un e-commerce, muy seguramente va a tener también que pensar en cómo atraer el público y atraer obviamente personas para que visiten su punto de venta. Y en ese proceso, independiente de que no sea un e-commerce, también va a ser con total y absoluta seguridad el día de hoy tiene que verse obligado en hacer algún tipo de esfuerzo digital, ya sea Facebook, ya sea redes sociales, ya sea correos electrónicos invitando a clientes, amigos, lo que sea, de alguna u otra forma va a tener que verse con algún tipo de esfuerzo a nivel digital. Entonces, la respuesta concreta es el mismo, la finalidad exactamente es la misma, simplemente que desde el punto de vista de marketing digital, tenemos la tecnología de nuestro lado y tenemos que saber aprovecharla al máximo para maximizar los esfuerzos, como bien lo decías al principio en la introducción, incluso para rentabilizar, para disminuir costos, para hacer un uso más eficiente de los recursos, incluso hasta naturales. Antes, el tema de los flyers, de los panfletos, de tanto papel y tanto tema, pues eso ya está mandado a recoger y las tecnologías hoy en día nos ayudan a hacer la misma base del marketing, pero a través de la tecnología de una manera mucho más eficiente y además más fácil de medir sus resultados.
Excelente, Juan Fernando, porque respondiste parte de una de mis preguntas que tenía yo preparada, pero la voy a plantear de cualquier manera porque con esto vamos a ir avanzando más en el tema. Tú mencionabas, y era parte de la pregunta, si entonces actualmente pues ya es prácticamente una obligación subirte a la plataforma digital. Respondiste que pues prácticamente es un hecho independientemente del modelo de negocio que tengamos. Pero junto con eso, entonces la pregunta es, en el tema del e-commerce, necesariamente quien esté pensando en este modelo de negocio debe de estar pensando ya en planes y estrategias de mercadotecnia digital. ¿Cuáles serían los pasos que deberíamos de estar observando cuando nosotros estamos pensando entrar al tema del e-commerce con nuestro negocio? Listo, perfecto. Entonces, hay que entender que lo que vamos a hacer desde el punto de vista de marketing digital es, uno, identificar quiénes son las personas idóneas dentro del mercado digital, lo que normalmente llamamos buyer personas, quiénes son esos compradores digitales. Ese es un punto, identificar quiénes son, cómo consumen los medios, cuándo consumen, qué canales usan o qué medios de comunicación usan. Por ejemplo, si hablamos de un tema de moda, de una industria de moda, muy seguramente Instagram, Pinterest, son redes sociales que muy seguramente los posibles compradores de ese negocio van a utilizar, y por ahí hay que ver ese punto como un canal. Si estamos en un tema de pronto mucho más corporativo, mucho más tal vez de servicios o tal vez más industrial, posiblemente los compradores van a usar un tema más como LinkedIn, como una plataforma de redes sociales, o otros blogs especializados que hablen, si este cliente es un tema más de industria, no sé, del petróleo, por así decirlo, de energías renovables, de lo que sea, pues muy seguramente es algo muy especializado que muy seguramente usa blogs o revistas digitales que hablan al respecto. Entonces, lo primero es entender muy bien quién es nuestro comprador y en dónde está, ¿vale? En dónde está en el grandísimo e inmenso y casi inmesurable mundo de lo digital, ¿dónde está presente realmente ese comprador? Eso es lo primero. Lo segundo es saber qué mensaje le vamos a enviar, ¿vale? ¿Cómo le tenemos que hablar? Conociendo precisamente a este comprador, ya sabemos cómo, podemos por lo menos identificar cómo le hablamos. Casos muy, o temas muy sencillos como preguntarse si vamos a tutear, vamos a hostear, vamos a hablar de una manera más formal o vamos a hablar de una manera más coloquial, más juvenil, más fresca. La comunicación, el tono, la información se va a transmitir de la mejor manera posible desde el emisor al receptor, si está codificada de una manera en que ese receptor la entienda y la asimile de la mejor forma. Eso también implica el entendimiento del mensaje. Y lo segundo es el cuándo. ¿Cuándo le vamos a hablar? ¿En qué momentos? ¿En qué momentos es oportuno llegar con una promoción? ¿En qué momentos es oportuno recomendar algo? ¿En qué momento es oportuno decir que lo que nosotros hacemos, nuestro producto o servicio, es mejor que la competencia, etcétera, etcétera? Cuando empezamos a mezclar todo eso, conociendo esos tres puntos, ya podemos empezar a pensar en una estrategia de comunicación digital a través de la cual vamos a poder decir, bueno, nuestro e-commerce, por el tipo de negocio, de producto que tenemos, conviene que le hablemos a las personas de estas características que van a estar en Facebook, van a estar en LinkedIn y también usan estos sitios para visitar y para informarse. Entonces, queremos hacer pauta y promoción dentro de esos canales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una imagen de pronto joven, porque si estamos hablando de algún tipo de producto, para poner el ejemplo, digamos, de moda, pues muy seguramente las imágenes, el texto, la información, pues tiene que ir acorde a ese mensaje. Y tercero, pues lo vamos a hacer desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche o lo vamos a hacer en horas de la mañana, etcétera y demás. Y ya empezamos a definir los momentos, el mensaje y a quién le vamos a hablar. Y finalmente decimos, bueno, ahora qué productos vamos a poner, ¿vale? ¿Qué productos vamos a promocionar? Esos productos no solo dependerán de sí, de lo mucho que ya
lo deseen estas personas o estos compradores o estos buyer persona, sino que también ahí viene algo muy importante y es entender cómo está mi negocio, cómo está mi inventario, qué capacidad tengo. ¿Será que si voy a promocionar en Baja California algún producto, tengo toda la capacidad y toda la infraestructura para enviar ese producto rápido cuando tal vez mis centros de distribución están solo en el centro de México? Entonces, todo eso empieza a enlazarse para poder decir, ya tengo un plan de comunicación y de promoción, ya sé qué promocionar, en qué momentos, a quién y a través de qué canales, ¿vale? Y ahí la tecnología entra, sobre todo cuando hablamos de e-commerce, a hacer un papel bien importante, porque tradicionalmente todo este proceso se hace o se hacía, digamos, de alguna forma manual. Y hace ya muchos años dejamos de hacer eso. Ponemos toda esta información en plataformas que incluso pueden llegar a tener inteligencia artificial para decirnos cuáles son los mejores momentos de comunicación, cuál es el mejor mensaje que deberíamos enviar, que incluso dividen nuestras bases de datos en dos y envían dos mensajes diferentes y dependiendo de cuál sea el mejor, termina adaptando el mensaje para que todo sea mejor. Todo esto es tecnología, como lo decía al principio, puesta al servicio de estos objetivos, pero como bien lo mencionas, lo primero, paso uno, paso dos, paso tres, de manera muy tradicional, sin siquiera haber pensado en la tecnología, es estratégicamente, ¿a quién le estoy hablando? ¿Dónde está esa persona? ¿Qué canales voy a usar? ¿Qué mensaje o qué tono de comunicación debería usar con esas personas? ¿Y cuándo debería empezar a comunicarme? Si ya tengo eso claro, ya obviamente armar la estrategia y seguramente con la ayuda de la tecnología va a ser mucho más fácil para poder promocionar nuestros productos, nuestros servicios y así hacer buen uso del marketing digital. Digamos que ese es el previo a que yo comience a pensar llevar por vía de e-commerce mi negocio, ¿no? Estos puntos que acabas tú de señalar. Así es. Claro, el previo porque, claro, a nivel de comercio electrónico hay muchos frentes, ¿no? En este momento estamos hablando particularmente del marketing digital. Muy seguramente hay que revisar también aspectos logísticos, aspectos de servicio al cliente, aspectos de diseño, aspectos de muchas cosas, pero pensando en el marketing digital es muy importante porque es lo que nosotros también hablamos mucho de generación de demanda, ¿no? O sea, de nada nos va a servir tener un muy buen e-commerce con toda la logística lista, con toda la tecnología implementada, con el diseño más atractivo posible, si nadie lo va a visitar. Entonces, el tema de generación de demanda, de lograr visitas, de lograr que personas entren a ese e-commerce, pues se logra principalmente a través del marketing digital. Y hay aquí un mensaje bien interesante y bien importante. Eh, para cualquier emprendedor, para cualquier empresario que esté empezando un negocio de comercio electrónico, al principio el esfuerzo y si pensamos sobre todo en temas de presupuesto, yo recomiendo gran parte de ese presupuesto volcarlo ahí, en esos esfuerzos de marketing digital. Sobre todo al principio cuando es un negocio que muy seguramente no se conoce, no tiene compradores previos. Entonces, hay que construir, digamos, como esos compradores, esa base de datos. Y eso cuesta esfuerzo, porque esos compradores están en Facebook, están en Google, están navegando en Internet en este momento y hay que saber llegar a esos compradores y muy seguramente nos va a costar, sobre todo al principio, generar ese tráfico. Ya más adelante, ese tráfico se va a volver un tráfico más orgánico, se va a volver algo que ya tenemos, bases de datos, clientes previos y ya podemos seguir trabajando con esos clientes y muy seguramente el esfuerzo, sobre todo a nivel de publicidad, es decir, de invertir netamente el presupuesto en canales publicitarios que obviamente nos cuestan, va a empezar a bajar y vamos a poder tener esfuerzos en otros medios, pero sobre todo al principio, la estrategia, muy claro lo que hablábamos hace un rato, y sobre todo a nivel de inversión, tener mucho foco en la pauta que vamos a hacer desde el punto de vista digital. Eso para arrancar un e-commerce es esencial. Si tenemos eso claro, podemos arrancar ese negocio en línea, evidentemente con los otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero por lo menos a nivel de generación de demanda es bastante importante. Claro. Juan Fernando, la pregunta ahí que yo me gustaría hacerte es, evidentemente tú lo acabas de comentar y de pronto parece muy complejo, porque además es decir, las posibilidades se multiplican en cuanto a todo lo que podemos hacer digitalmente para promover ya sea un negocio o un producto o un servicio en particular. ¿Esto qué tan complejo puede llegar a ser, ya sea para una pequeña o mediana empresa que va comenzando un emprendedor?
o para una empresa que ya más o menos está en el mercado y que está queriendo acceder a los mercados digitales? Ok, pues la complejidad dependerá mucho sobre todo de la experiencia que tiene la empresa, porque hay empresas que nunca, jamás en la vida han hecho nada de digital y les va a costar muchísimo la curva de aprendizaje y de entendimiento de los procesos. Mientras que hay otras que ya llevan algo de experiencia en temas digitales y muy seguramente el proceso de adopción va a ser mucho más sencillo. Para los pequeños, sobre todo las pymes, pequeñas y medianas empresas, incluso las micro también, em, yo les recomiendo, evidentemente, que busquen asesorarse con una compañía que tenga experiencia. Muchas veces caemos, y pasa mucho, y sobre todo por experiencias propias, con empresas que hemos ayudado y que personalmente conozco, que empiezan pensando que es algo muy sencillo y que con contratar a alguien que conoce de redes sociales y que ha trabajado en algo de digital es más que suficiente. Y la verdad terminan estrellándose con el proceso y sufriendo mucho en esa evolución. Mi recomendación desde el principio es que se dejen asesorar con alguien que tenga el conocimiento y la experiencia. Muchos empresarios, muchos directivos, sobre todo tradicionales, creen que esto no es más allá de simplemente poner algo en Facebook y hacer algo en redes sociales y ya está. La realidad es otra. La realidad es que puede convertirse el tema de marketing digital o el tema del comercio electrónico en el principal canal de ingresos para cualquier compañía, en el canal más eficiente además, en el canal que puede abrir otros mercados, otros segmentos que seguramente antes no tenían. Y la apuesta no es a la ligera. La apuesta realmente es pensar que es algo que no se debe hacer porque otros lo están haciendo, sino que se debe hacer porque es el futuro. ¿Va? Los consumidores cada vez más están en el tema digital y si una empresa hoy en día no tiene una estructura clara de cómo atraer esos compradores, ese mercado que existe en Internet para su negocio, pues está fallando y seguramente no va a existir por muchos años hacia adelante. Así que no se lo tomen a la ligera y piénsenlo como que es algo complejo, sí, pero no imposible, ¿vale? Hay muchos temas a nivel técnico, a nivel de metodología, sobre todo a nivel de indicadores, cifras, que empiezan a escuchar y que se pueden confundir y pueden caer en la trampa de decir esto está muy, muy complicado. La realidad es que no es tan complejo cuando uno lo empieza a entender. Como lo decía al principio, es muy alineado con el marketing tradicional. Lo que empieza a cambiar simplemente es la forma en cómo lo ejecutamos. Entonces, alguien que tenga la capacidad de entender lo que es el marketing muy seguramente va a entender lo que es el marketing digital siempre y cuando tenga un aliado con experiencia que le ayude a guiarlo y aprender en el proceso. Me gustaron dos cosas que mencionaste, Juan Fernando, porque son bien recurrentes o muy comunes que nos llegan a suceder a todos aquellos que nos estamos incursionando en el tema digital. El primero es quitarnos esa idea de que lo tenemos que hacer como por hecho obligatorio, nada más porque los demás lo hacen o porque mi competencia lo está haciendo. Es decir, no, nos tenemos que enfocar en que este es el futuro y entonces tenemos que comenzar el proceso de adaptación, ¿correcto? Y la otra parte que me gustó también mucho que estabas mencionando es que sí es un tema complejo, sí es un tema que no es sencillo de entender, pero con una buena asesoría vale la pena que invirtamos en eso. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, Juan Fernando, eh, desde el punto de vista de una empresa pequeña, mediana, micro, que está entrando al tema del marketing digital, ¿cuáles serían, en tu punto de vista y recomendación, los 3 o 4 puntos principales que tendríamos que estar buscando en el asesor para decir, esta es precisamente la guía que estoy requiriendo o que requiere mi negocio y no es nada más el recomendado del amigo o el conocido que sabe de redes sociales? Sí, de acuerdo, que a veces pasa mucho, ¿no? O el hijo de alguien que conoce y por ahí terminamos en problemas. A ver, Ismael, los puntos más importantes, pues primero tiene que existir un tema de experiencia, un background
que por lo menos pueda, con casos de éxito previo, poder sustentar que dicha empresa, dicho partner, dicho aliado, pues tenga obviamente una trayectoria y un conocimiento. Lo segundo es que en el proceso de la parte de marketing digital, sobre todo, no es simplemente llegar y poner una plantilla, es decir, no es tan copy-paste como algunas otras cosas tal vez pueden llegar a ser. Hay un tema de entendimiento muy específico para tu negocio. Tu negocio es muy diferente al de al lado y viceversa. Cada negocio tiene un tema muy particular, desde la propuesta de valor, desde el producto, desde aspectos de entrega, de servicio al cliente. Pueden existir muchos temas que hacen que tu negocio sea único. Entonces, no es llegar y decir, nosotros trabajamos así como una plantilla y es lo que hacemos y ya está, sino que sí, ese aliado debe sí o sí, bajo mi recomendación y por experiencia, tener la capacidad de hacer un análisis y una consultoría previa a empezar la operación del marketing digital. Tiene que haber un proceso estratégico en donde identifiquemos el buyer persona, identifiquemos el buyer journey, identifiquemos dónde, cuándo, cómo consume información ese buyer persona para poder asimismo definir un plan de marketing digital para poderlo ejecutar. Eso como segundo. Como tercero, tener aliados estratégicos desde el punto de vista de tecnología. Preferiblemente un partner que conozca la tecnología y que ojalá ya tenga soluciones y que tenga la experiencia con dichas soluciones. Hay muchas plataformas en el mercado diferentes que pueden hacer lo que hablábamos hace un rato de inteligencia artificial, hasta automatización del marketing, etcétera y demás. Hay muchas soluciones. Evidentemente hay líderes en diferentes aspectos, pero importantísimo que ese aliado tenga la capacidad, el conocimiento y también la cercanía con esos partners tecnológicos para ponerlos a nuestro servicio. Y finalmente, que tenga equipo, que tenga un personal certificado, capacitado y con obviamente la disposición y experiencia de poder ayudarnos en una operación constante, mes a mes, semana a semana, porque esto ya después de la estrategia se convierte en un constante trabajo de estar midiendo resultados, ajustando, midiendo, ajustando, midiendo, ajustando y siempre maximizando los resultados económicos que queremos lograr a través de este canal. Creo que esos son los 4 puntos que recomendaría. Ahora, antes de pasar a los costos, porque seguramente mucha gente que nos va a escuchar se va a preguntar, ¿y eso cuánto cuesta? Pero antes de pasar a eso, me gustaría primero que me hablas precisamente de los beneficios, porque evidentemente cuando acabamos de decir recién que este es el futuro y nos tenemos que preparar hacia ello, la pregunta que me gustaría yo plantearte es, ¿qué significa que hoy una empresa asuma procesos de marketing digital y cómo esto potencia el desarrollo de una compañía o de un negocio? Platícanos un poquito qué está ocurriendo precisamente ya en los niveles o con todos esos proyectos que ya van muy encaminados y que pues seguramente se están preparando hacia lo que viene en el futuro. Bueno, entonces, primero, desde el punto de vista de resultados, hay un impacto inmediato a nivel de eficiencia en los negocios. Eh, Pongo ejemplos específicos de clientes que hemos tenido y antes invertían mucho presupuesto y gran parte de su presupuesto, más de la mitad, el 60, el 70% de todo lo que tenían presupuestado al año en canales como televisión, por ejemplo. La televisión hoy en día no deja y nunca va a dejar de funcionar y de ser un canal importante, pero en estos casos particulares que menciono, cuando el segmento eran, por ejemplo, públicos más jóvenes, la realidad es que ese público ya no consume la televisión. Ese público está, si quiere ver algún tipo de películas, algún tipo de contenido de multimedia, pues usa Netflix, usa Amazon Prime Video, usa otros canales, ya no usan televisión. Entonces, pautar en el prime time, en una de las principales cadenas, ya hoy en día no hace sentido. Prácticamente casi que es botar el dinero. Prefiero que ese presupuesto nos lo den y nosotros lo vamos a maximizar.
esa eficiencia es un impacto casi que inmediato, ¿vale? Casi que en los mejores casos, por cada peso que nos han dado o nos dan en temas de digital, podemos hablar de un retorno de 7, 10 hasta 12 pesos por cada peso que nos dan en el retorno. Entonces, es bastante y automáticamente, si está bien hecho el proceso de marketing digital, inmediatamente hay una sensación de eficiencia, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, también hay un tema, digamos, de transformación y de empezar a refrescar las marcas, empezar también como a cambiar un poco la percepción y la imagen de las marcas que hacemos cuando empezamos a hacer un buen contenido, un buen marketing digital, un buen proceso, digamos, de posicionamiento de estas empresas a través de marketing digital, porque y sobre todo hablando con los públicos más nuevos y los consumidores más nuevos eh, hoy en día, Ismael, ya no se trata de decir yo soy el mejor vendiendo esto, yo soy el mejor haciendo esto, yo soy el blanqueador que mejor te va a dejar las prendas. Eso ya está mandado a recoger, ya los consumidores no creen en eso, ¿va? O sea, cuando una marca me dice yo soy el mejor, yo ya no le creo. ¿Por qué? Porque yo tengo una infinidad de medios para investigar, para llenarme de información, para preguntar a otros que han comprado el producto qué opinan y poder estar tranquilo con que muy seguramente no son los mejores. Entonces, la comunicación ya no es soy el mejor, la comunicación es entender qué necesita ese consumidor y hablarle directamente a ese consumidor, personalizar la comunicación, ¿vale? No se trata de promocionarnos porque sí, como antes pasaba lo que hacían las marcas, sino más bien de decir cuáles son los beneficios, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y eso automáticamente también, cuando se transmite el tema digital, pues pasa algo muy bonito y es que las marcas empiezan también a mejorar, digamos, no su posicionamiento como marca, sino la lectura que están teniendo de sus consumidores, ¿vale? La honestidad y la claridad en la comunicación empieza automáticamente a generar un impacto muy positivo a través de las marcas. Y eso también pasa a través del marketing digital. Y finalmente el tema de la transformación o el cambio de cultura y del mindset al interior de las organizaciones. Cuando empezamos a hablar de estos términos nuevos, de tecnología nueva, de nuevas metodologías, de decir abiertamente lo que ustedes están haciendo hoy en día no es que no sirva, pero es ineficiente versus este otro tipo de estrategias, pues hace que la gente al interior de las compañías empiece a evolucionar, empiece a investigar más, empiece a aprender más. Y obviamente ese proceso de transformación también es muy bonito porque hace que las empresas cada vez sean más eficientes, más dadas a la tecnología, más dadas a creer en que la tecnología realmente dándole un buen uso, porque como siempre lo he dicho, la tecnología no es el fin, sino que es la herramienta que nos ayuda, pero tiene que haber una estrategia por encima. Y digitalmente empezamos a entender, a adoptar más estas tecnologías, a adoptar más esta transformación y también es algo muy bonito que pasa en las empresas que empiezan a evolucionar y que muy seguramente dejan sembrado el camino para no desaparecer en los próximos 5 o 10 años, que muy seguramente el entorno, si hoy en día ha cambiado, imagínate lo que va a pasar de aquí a 3, 4, 5 años en adelante. Entonces, creo que eso es lo que pasa y el marketing digital es un impacto bastante interesante que genera en todo tipo de empresas, grandes y pequeñas. Claro, y es bien importante lo que estaba señalando porque pues lo que estamos viendo es una evolución no solamente de la manera en que damos el mensaje, sino los canales que estás utilizando. Y en ese sentido, yo te pregunto, con el tema de la era digital, de pronto entonces decimos, oye, pues si estamos cambiando al tema digital, ya dejamos las plataformas que normalmente conocíamos como televisión, radio y prensa escrita. La pregunta es, ¿tendríamos que estar migrando todo nuestro proceso de marketing solo a digital o digital es una herramienta más que nos hace diversificar todas las posibilidades que tenemos para estar promoviendo el negocio y los productos que en un momento dado desarrollamos? ¿Cómo está ahí el tema? Ok, para nada desaparecer y todo digital, absolutamente no. Yo soy fiel creyente que el papel nunca va a desaparecer y los medios tradicionales no van a desaparecer,
pero sí tienen hoy en día una responsabilidad muy grande. Y es que tienen que transformarse, tienen que evolucionar, porque si no evolucionan, pues obviamente, como bien dices, gran parte de todo este presupuesto se va a seguir moviendo a otros medios. Eh, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, desde el punto de vista de los comercios, de las empresas y demás, es, como lo mencionaba hace un rato, momento, mensaje, canal. Conociendo muy bien mi comprador, yo muy seguramente sé que muchas veces ese comprador va a puntos físicos a adquirir productos. Sé que muchas veces ese comprador también puede consumir televisión, puede consumir otros medios, puede consumir prensa, revistas especializadas. Tengo que saber muy bien en dónde está y cuándo está, porque no es poner el presupuesto y los esfuerzos porque sí, sino de manera inteligente saber cuándo y dónde, ¿vale? Entonces, muy seguramente ya no es tanta la participación como antes. Creo que va a disminuir, sí, pero no va a desaparecer. Lo que va a pasar es que las empresas se van a volver cada vez más inteligentes en la gestión de ese presupuesto para identificar en qué momento sí hacerlo y en qué momento no, ¿vale? Para identificar los canales. Y el segundo punto, que es un particular específico desde el punto de vista de los medios de comunicación, de los medios más tradicionales y de esa evolución que mencionaba hace un rato. Hay que evolucionar, hay que conocer al consumidor. El consumidor de hoy en día es mucho más exigente, exige información realista, exige información verídica, exige fuentes a través de las cuales pueda validar esa información. Entonces, la publicidad asimismo también va a cambiar, que ya está cambiando y tiene que cambiar. No se trata del comercial que decía somos el mejor por XYZ. No, se trata del comercial que sea mucho más claro, mucho más honesto, de no decir somos el mejor, sino simplemente de presentar el producto, las ventajas que tiene el producto y ya está. Y sobre todo de poder segmentarlo a quienes realmente puedan estar interesados a través de ese producto. Si los medios de comunicación tradicional, como lo han venido haciendo, siguen evolucionando, muy seguramente gran parte también de esos presupuestos y esas estrategias va a tener mucha mezcla o lo que llamamos ese mix en términos de marketing en esos canales tradicionales y esos canales digitales. Personalmente, Ismael, estoy convencido que no van a desaparecer, pero sí está clarísimo que tienen que evolucionar y tienen una responsabilidad muy grande por delante. De adaptación, sobre todo, de encontrar todavía a los medios de comunicación, nos está costando trabajo encontrar precisamente lo que comúnmente decimos la cuadratura al círculo. Pero te quiero preguntar, ya para terminar, dos preguntitas te dejo. La primera es, en este proceso de digitalización, de pronto como empresa, yo como empresa, puedo caer en la tentación de querer yo asumir, digamos, el lenguaje de mi comunicación en este tema que estamos hablando. Y entonces ser yo y hablar siempre en primera persona. Es algo que está ocurriendo porque de pronto ya todo el mundo puede hacer una entrevista, ya todo el mundo puede hacer un comercial o un promocional, me explico, es decir, sí es importante la especificación de los mensajes, pero pareciera que hoy todo el mundo lo podría hacer y ahí me gustaría escuchar tu opinión. Y por último dinos, Juan Fernando, en los poquitos minutos ya que nos quedan, eh, ¿es muy caro? ¿Es muy costoso entrar y asimilar este proceso o avanzar en este proceso de la digitalización? Ok, entonces las dos preguntas. La primera, eh, estamos viviendo un momento particular, específico por el tema de la pandemia, y pues evidentemente hay lo que hemos llamado una superdigitalización, ¿no? Hay una aceleración en el proceso de digitalización, que desde el punto de vista de consumidores y desde el punto de vista de todos prácticamente nos ha obligado a volcarnos masivamente a los medios digitales y buscar otras formas creativas de hacer uso de los medios digitales, ¿va? Pero la realidad es que con muchas personas cuando hablas hoy en día, hay mucha gente ya saturada del mismo mensaje, de los mismos canales, porque todos, como bien dices, prácticamente podemos hacer hoy en día uso de los medios digitales. Eh, Esa es la realidad, pero mi recomendación es que hay que saber cuál es el mensaje específico que queremos enviar. Igual como lo mencionábamos hace un rato, el buyer persona, etcétera y demás, y también el canal.
y tenemos que buscar también maneras creativas de promocionar o de transmitir ese mensaje, ¿va? Todas las empresas hoy en día están haciendo webinars, están haciendo talleres online, están haciendo presentaciones, capacitaciones online. Eso está bien, no está mal, pero el problema es que todos lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces los consumidores y los que estamos del otro lado recibiendo esa información nos empezamos a cansar. Mi recomendación ahí no es dejar de hacerlo, porque se puede, sino buscar formas disruptivas que puedan cambiar la manera en cómo estamos transmitiendo el mensaje. Seamos creativos. No hagamos un workshop en donde simplemente hablamos y presentamos algo, sino que hagamos un taller, hagamos una encuesta. Bueno, se congeló un poco la imagen en este momento. Veamos si puede regresar, Juan Fernando. Sí, Hola, hola. ¿Me sí te escuchas? congelaste un poco. Tenemos 2 minutos, minuto y medio, Juan Fernando, nada más para Bueno, terminar. entonces eso en cuanto al tema del mensaje, tener un mensaje diferenciador, ¿vale? Y lo segundo, con respecto al tema de los costos, no es muy costoso, la verdad, sobre todo por la eficiencia que vas a recibir inmediatamente. Ahorita te hablaba y te daba alguna pista, que por cada peso poder devolverte 7, 11 o hasta 12 pesos, ¿vale? Esas son métricas que sirven como para hacerse una idea de la eficiencia que estamos recibiendo. Y dependerá también el costo del alcance y del tamaño del equipo que quieras lograr o que quieras implementar, ¿vale? Para hablar de rangos, hay inversiones en canales o igualas, para hablarlo así en temas mensuales, de equipos que pueden ir por el orden de los 20,000 pesos mensuales hasta el orden de los 120,000, 180,000 pesos mensuales. Dependerá mucho del tamaño y de la cantidad de personas que queramos tener. Pero más allá del número como un costo, quiero que te quedes con el mensaje, al igual que tus seguidores, es más bien con el mensaje de la eficiencia, ¿vale? Por cada peso que podamos invertir, podemos estar recibiendo 7 pesos de regreso, 10 pesos o incluso hasta 12 pesos, dependiendo también de la industria. Juan Fernando, muchas gracias. Espero que pronto volvamos a tomar el tema. Creo que vale la pena seguir platicando de esto. Yo por el momento, el día de hoy, te doy las gracias y programemos una próxima conversación porque estoy seguro que esto va a generar mucho más inquietudes, más preguntas e interés por el tema. Muchas gracias por el día de hoy. Eso es todo de mi parte. A ti, Ismael, muchas gracias. Hasta luego.